Sí. ¿Cuánto llevan? 3 soles. ¿Lo has dado todo? Buenas tardes, queridos alumnos. Bienvenidos al curso de comunicación. Hoy estamos a sábado estamos 30 de marzo del año 2024. Esperando que estén bien, gozando de buena salud, que es lo más importante, y seguramente en esta semana de festividad religiosa. Buenas tardes, profesor. Hola, hijita, buenas tardes, Jenny. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, queridos alumnos. Haber festejado o estar festejando la muerte, la vida, pasión, muerte de Jesús el Cristo en la Semana Santa. Y sobre todo, pues, esa semana de recogimiento, de fe, lo que somos cristianos, ¿no? Seguramente ya no es como antes, ahora pues ya casi las cosas son como siempre, ¿no? Como un fin de semana normal. Hay fiesta, hay parranda, hay de todo, ¿no? Antes, seguramente en la época de sus papás, no lo sé, pero de sus abuelos sí, los jueves y viernes eran pues no se podía escuchar música, había lo que se llamaba la ley seca, nadie podía tomar ni un vaso de cerveza. Ahora no hay eso, ¿no? Pero igual, seguramente ustedes han celebrado en casa, junto a la familia, este feriado, esta Semana Santa. Buenas tardes, Nandini. Nandini, ¿qué pasó, Nandini? Ya me has puesto mi falda, me dice Miss, buenas tardes. Rosemary, igualito, ay Dios. Adriano, buenas tardes. Lucía igual, profesora. Ay. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Hola, hijo, buenas tardes. Mireia, buenas tardes. Juan, buenas tardes. Rocío, buenas tardes. Jacqueline, buenas tardes. Leticia, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Hola, Leslie. Lucy, Joseph, Concepción, Odilia, Blanca, Juan, Miriam, Merita, Reina, Jorge, Oscar y todos los demás. Pero acá varios me confunden de sexo, por favor, no lo sé. Quiero entender que es la primera clase que están entrando y han dicho, pues debe ser profesora. Pero quiero entender así, ¿no? No hay otra explicación, no hay. O me quieren poner de todos modos en el otro bando, no creo. Muy bien, muchachos, vamos con nuestra clase el día de hoy. Ahora sí me sacan su cuaderno, lo que están con su módulo de razonamiento verbal. Hoy vamos a platicar un poco de RV. Hemos platicado la semana ya pasada los temas de literatura, básicamente en este primer bimestre de cuarto año. Entonces vamos con nuestro tema, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de comprensión de lectura, cuarto de secundaria. Igual les voy a pedir su atención, su participación en clase. Acá sí les voy a decir participar. Tengo acá buena cantidad de alumnos que han participado. Bueno, ya mi hojita ya se llenó de participantes. Tengo buena cantidad de participantes. Igual participen, muchachos, chicas, que va a redundar en este caso en su calificación, ¿no? A los que participan, obviamente, es de suponer que están atentos a la clase y participan, ¿no? No es como algunos de vuestros compañeros que entran a clase y se van bueno, no sé a dónde se van, pero le llamas Pepito, estás ahí, me escuchas, me oyes, Pepito, ni bota señales de vida. Muy bien, chicos, vamos con nuestro tema entonces. Tema comprensión de lectura. Este tema de comprensión de lectura es un tema bastante álgido y que tenemos que dar bastante fuerza. Y ustedes en casa tienen que desarrollar esas competencias de lo que es comprensión de lectura. Siempre se nos indica que cuando nosotros, por lo común, la educación peruana, que en comprensión de lectura estamos muy bajos, ¿no? Siempre nos han dicho en casa, en el colegio, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, hoy un poquito vamos a ver qué aspectos tenemos que mejorar y que a ustedes les va a servir en la educación superior, ¿sí? Les va a servir en la educación superior, eso sí,
no les quepa la duda. Esto les va a servir para la educación superior cuando ustedes van a postular, porque comprensión de lectura les van a dar hasta, como dice, está en la sopa, para ingresar. Una vez que ingresas, para conseguir trabajo, te van a preguntar comprensión de lectura. Muy bien, vamos con nuestro tema entonces, chicos, chicas. Vamos a un poco de reflexión acerca de lo que es comprensión de lectura. Una pequeña reflexión. A ver. Siempre nosotros, seguramente ustedes también en casa nos preguntamos, ¿por qué es importante la lectura, no? ¿Por qué nos dicen que tenemos que leer? ¿Por qué nos dicen que tenemos que, digámoslo, poner énfasis desde la primaria, la secundaria, educación superior, la lectura, ¿no? Entonces, por ahí muchas veces uno no entiende, ¿no? Yo conversaba un día con un alumno que no le gustaba la lectura y me decían, ¿por qué habrán inventado la lectura, que es lo más horrible que existe? Pero viéndolo bien, desde el otro ángulo, seguramente algo que los seres humanos hemos podido, no lo sé si descubrir, seguramente, es la lectura, porque gracias a la lectura nos permite avanzar en el campo cognitivo, en el campo intelectual. Es decir, un estudiante, casi como ustedes, queridos alumnos, la herramienta número uno que deben tener es su lectura. Es su herramienta, ¿no? Es como así, como un campesino va a labrar la tierra, tiene que llevar pues, su herramienta de trabajo, que es en este caso su pico, su lampa. El estudiante, aparte de llevar pues, su cuaderno, su lapicero, tiene que, digámoslo así, en forma intrínseca, desarrollar sus competencias y sus habilidades en lo que corresponde a la comprensión de lectura. Entonces tenemos que saber por qué es importante la lectura. ¿Ya, chicos? En este caso dice obviamente hay más, pero una de las pautas que nos pone acá la diapositiva es que la lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad, ¿no? Es decir, cuando una persona lee, va a conocer, va a adquirir conocimiento, va a adquirir información. Y obviamente al tener conocimiento e información, de alguna manera va a tener cierta libertad de conocer otras formas de pensamiento, otras culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Otro aspecto implica la participación activa de la mente y desarrolla la imaginación y la creatividad. Ojo, esto es importante, ¿no? Que nosotros como estudiantes tenemos que activar nuestra mente, ¿no? Muchas veces nuestra mente no lo queremos hacer pensar, lo queremos ahí tener bien enfrescados. Y obviamente al nosotros activar la mente a través de la lectura vamos a desarrollar nuestra imaginación y nuestra creatividad. Dime, Leslie Oliva me levanta la mano. Dime, hijita. Leslie, te escuchamos. Somos todo oído. Bien, quiero entender que Leslie estaba probando si su manito levantaba, ¿no? Bien. A ver, es decir, cuando una persona lee, queridos alumnos, queridos estudiantes, cuando una persona lee, desarrolla su imaginación. Eso es innegable, es indudable. Y seguramente a ustedes les ha pasado eso cuando han leído algún cuento, por ejemplo. Y para que entiendas tu cuento tienes que imaginarte, pues. Porque si tú no te imaginas y por ahí estás desconcentrado, no vas a entender tu lectura. Pero si tú estás concentrado y a eso le añades tu imaginación, obviamente vas a entender, vas a comprender tu lectura. Entonces ahí está presente nuestra imaginación. Nosotros los seres humanos debemos desarrollar nuestra imaginación. Obviamente al desarrollar la imaginación desarrollamos nuestra creatividad. Y ese tema de creatividad lo tienen desarrollado muy pocos seres humanos, poquísimos. La creatividad es una herramienta fundamental que tiene el ser humano. Los grandes inventores, los científicos que han inventado el laptop, el celular, el televisor, todos los inventos tecnológicos que conocemos, es gracias a la creatividad y a su imaginación. No es producto del azar, de la casualidad, sino a su imaginación, ¿no? A su creatividad. Otro aspecto que nos va a dar, digámoslo, como un valor agregado a la lectura es que va a enriquecer nuestro vocabulario.
tanto en la expresión oral y escrita. Es decir, cuando una persona lee, va a poder expresarse ante el público con argumentos, ideas, lo que quiere plasmar. Igual, cuando va a querer escribir, quizás le puede decir, escríbeme un texto argumentativo, un texto expositivo, un artículo de opinión, etcétera, etcétera. Obviamente, si es lector, pues no va a tener dificultades, va a poder plasmar sus ideas con facilidad. Pero si una persona no lee, número uno, no va a poder hablar en público, no va a poder participar. Segundo lugar, no va a poder inscribir ni una carta, ni siquiera una carta. ¿Por qué? Porque su capacidad cognitiva del desarrollo del lenguaje, del pensamiento, está muy, muy rezagado, muy atrofiado, digámoslo así. ¿Sí? ¿Qué más? Ayuda a comprender mejor el mundo, facilita las relaciones interpersonales, el desarrollo afectivo, moral y personal. Es decir, cuando una persona tiene un hábito de lectura, queridos alumnos, tiene, digámoslo, una facilidad para relacionarse con otras personas. Por eso se llama relaciones interpersonales. Es decir, puede ir a tramitar a una oficina X, a la municipalidad, a, no lo sé, cualquier oficina, cualquier institución pública o privada, y con facilidad va a poder decir, necesito, por ejemplo, voy a la zona, quiero tramitar mi recibo por honorarios, en este caso la boleta electrónica. Con facilidad va a poder expresarse, pero si no lee, pues va a tener miedo hasta de hablar con el vigilante de la puerta, con el guardián, con el guachimán, como decimos. Entonces, ahí la lectura, queridos alumnos, nos facilita tener relaciones interpersonales, y eso es importante, y ustedes lo saben, porque ya ustedes son jóvenes. Cuando buscas trabajo, ¿acaso alguien te viene a tu casa y te busca y dice, ¿quieres trabajar conmigo? No. Tú tienes que buscártelo, y para eso tienes que relacionarte con otras personas, y esa relación con otras personas gracias a la lectura. Si no, quedamos ahí en nada, ¿sí? Quedamos en nada. Entonces, yo les sugiero, queridos alumnos, antes de pasar a desarrollar nuestro tema del día de hoy, les sugiero empiecen a leer poquito a poquito, con los textos que les guste a ustedes. Lean 10 minutos al día, 15 minutos al día. Así van a tener un bagaje, digámoslo, de lectura amplia. Un libro, o sea, si alguien te pregunta en un momento determinado, a ver, dime, ¿qué libro has leído? ¿Qué obras has leído? Entonces, vas a saber qué responder, ¿no? Vas a saber qué responder. Pero si no has leído, ahí viene el problema, ¿no? Ahí viene el problema. Ahí está nuestro talón de Aquiles nosotros, de los peruanos y de los estudiantes peruanos, que no nos gusta leer. Créanme que no nos gusta leer. Es una gran verdad, pero no nos gusta leer. De 100 personas habrán 5 que leen, pero los demás lo tienen fobia, lo tienen tirria a la lectura, tienen una animadversión a la lectura, no les gusta para nada. Prefieren cualquier cosa, pero menos lectura. Entonces, eso es mi reflexión, chicos. Vayamos por el camino. Ustedes son jóvenes, como estudiantes secundarios, son intelectuales. Ustedes son intelectuales. Y ser intelectual es leer, querido alumno. Al margen que tú puedes ser ingeniero, médico, arquitecto, etcétera, etcétera, si lees, vas a ir bien. Pero si no, ya, ahí lo dejamos. Bien, hoy ya vamos a hablar del tema, idea principal y el título de un texto. ¿Ya? De un texto. En este caso, netamente a comprensión de lectura. Y esos ítems que estamos presentando, que es el tema, idea principal y título, al menos los dos principales, los dos iniciales, tema, idea principal, estoy seguro cuando tú vas a tener secundaria y vas a postular, te van a preguntar. Te aseguro. Te pongo la firma. Y cuando vas a hacer tu examen, luego salir de tu examen y decir, ah, sí, ese profe dijo que este tema me iban a preguntar. Y te van a preguntar, créeme que te van a preguntar. Porque es así, instituto, universidad, etcétera, etcétera, preguntan, esa es pregunta clave, tema, idea principal. Entonces hoy día debemos saber, ustedes queridos alumnos deben saber identificar, deben saber reconocer el tema y reconocer la idea principal en un texto. Debemos saber reconocer. Ese es nuestro propósito el día de hoy.
Ojo, jóvenes, señoritas, le vuelvo a reiterar. No me digan, yo solo quiero mi certificado de estudio y ahí más no quiero saber nada del estudio. No creo. Yo pienso que ustedes quieren estudiar educación superior y vamos a esforzarnos en función a eso. Partimos por el tema. Dice, en primera instancia, analiza y responde la siguiente interrogante, de acuerdo a la imagen, ¿no? El corazón es una de las partes más importantes del cuerpo humano. Creo que es indudable para todos nosotros. El corazón es la parte más importante. Ahora, acá dice la interrogante, ¿qué sucedería si se saca el corazón del cuerpo? Respuesta, simplemente el cuerpo dejaría de funcionar. Así, de la misma manera, analógicamente, podemos decir, ¿no?, que el tema, como aquella estructura que nos brinda una idea medular o una idea importante dentro del texto. Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no se tendría sentido pleno y se limitaría a la práctica de la comprensión de lectura. Entonces, aquí la analogía está clara. Hace la analogía del corazón en el ser humano, en el cuerpo humano. Si lo sacamos el corazón, simplemente dejamos de funcionar. O sea, en otros términos, fallecemos. Igual, en un texto, si se saca el tema, si se le retira el tema, el texto simplemente no tendría sentido. No se sabría de qué se está hablando. Y chicos, eso tengamos muy clarito en este punto de lo que es el tema. Vamos acá, vamos a ver acá. ¿Cuál es la interrogante para hallar el tema dentro de un texto? Esto sí, por favor, memorízatelo. Por favor, querido alumno, memorízatelo. Como profe. Es decir, cuando alguien te pregunta cuál es el tema del texto, la pregunta clave es esta de acá. ¿De qué trata el texto? Es la pregunta clave. En otros términos, con esta pregunta de qué trata el texto, nos va a permitir identificar el tema en un texto. ¿Sí, chicos? Nos va a permitir identificar el tema en un texto. Ejemplo, veamos acá. Voy a leer este texto que vemos acá. Dice, el carnaval en el Perú es una fiesta y celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma católica, por lo cual es una fiesta movible a lo largo del Perú. Tiene diversas manifestaciones locales que hacen distinto de lugar en lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico y alegre de la festividad. Ahora, si te preguntaran ¿cuál es el tema? Tú tienes que preguntar ¿de qué habla este texto? ¿De qué trata este texto que he leído? Y si te das cuenta, el texto habla del carnaval en el Perú. Es el tema. Acá en el texto lo encontramos en esta primera parte, al inicio nomás, el carnaval en el Perú. Esto es el tema. Y ahora, suponiendo que, como decíamos al inicio, ¿qué pasaría si nosotros lo sacamos este tema? Lo sacamos del texto, lo retiramos. Simplemente perdía sentido, porque diría de esta manera, es una fiesta y celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma católica, por lo cual es una fiesta movible que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hacen distinto de lugar en lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico y alegre de la festividad. ¿De qué trata el texto? Ahí no sabemos de qué trata el texto. Entonces recuerda, querido alumno, para que tú identifiques el tema en un texto, lees tu texto y luego te preguntas, ¿de qué trata este texto? Esa respuesta es el tema. Y ojo, el tema, chicos, es una frase nominal. Es una frase nominal. Serán, profe, ¿qué es frase nominal? El tema no debe tener verbo. No tiene verbo. Eso, por favor, mete bien a tu cabeza. No tiene verbo. ¿Qué cosa tiene entonces, profe? Dirás tú. Tiene o está conformado por una frase nominal. Por ejemplo, acá dice el carnaval en el Perú. Simplemente puede ser el carnaval, nada más. Puede ser el celular, el sistema solar, la célula, los animales vertebrados, como ejemplo, ¿no? Entre otros más. Es una característica del tema es que no tiene verbo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, queridos muchachos. Bien, vamos ahora sí. Un poquito vamos a retarnos, ¿ya?
A ver, un voluntario para que me ayude con la lectura de este. Levanten la manito quien me ayuda con la lectura de ese texto. A ver, Junior, voy a empezar con Junior, ¿ya? Luego los demás, no se preocupen. Junior, con la lectura, hijo, ayúdame a ver. Ya. Profesor, buenas noches. Compañeros, compañeras, buenas noches. Voy a dar lectura. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o eadas y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas éticos de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya, 1250 a.C., según Heródoto. O también los poemas de Hesíodo sobre las génesis del mundo y de los reinos griegos, la Teogonía y los trabajos y días. Muy bien, gracias, Junior, muchas gracias. Ahí hizo la lectura de vuestro compañero, una lectura rápida. Luego nos preguntan acá cuál sería el tema, ¿no? ¿Cuál sería el tema? Entonces vamos a leer una vez más para entenderlo, ¿ya? Voy a leerlo ahora yo, luego me va a ayudar ahí yo, luego Lucy. Dice así: los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas. Serán, profe, ¿qué es bardo o aeda? Son poetas, ¿ya? Poetas. Y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya, 1250 a.C., según Heródoto. Y, profe, ¿quién es Heródoto? Heródoto, como dato, para ti, querido alumno, como dato que te debes tener en cuenta, es considerado el padre de la historia. Reitero, Heródoto es padre de la historia. Quizás por ahí alguno te pregunta en cultura general, ¿quién es el padre de la historia? Heródoto. ¿Quién es el padre de la matemática? ¿Alguien recuerda? Padre de la matemática, chicos. Pitágoras, no se olviden. Pitágoras, correcto. Pitágoras. Muy bien. O también los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la Teogonía y los trabajos y días. Muy bien, muchachos. Ahí tenemos una información más completa, 2 lecturas. Y la pregunta, ¿cuál es el tema? La A dice, la fundación de la literatura griega. B, los relatos orales de la mitología griega. La C, la Ilíada y la Odisea. Y la D, los relatos orales en los griegos. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, levanten la manito. A ver, bueno, mejor me desanimo. A ver, Lucy Monja. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. La letra D, los relatos orales de los griegos. Ya, la D nos dicen los relatos orales de los griegos. Gracias, Lucy. Ay, Miriam Ríos, ¿cuál crees sea tu respuesta, hija, para ti? Ojo, no se preocupen, nos equivocamos, Buenas pero... tardes, profesor. Hola, hija. ¿Serían los relatos, la fundación de la literatura griega? La B. La A. Ah, la A, disculpa, la fundación de la literatura griega. Gracias. Emerita, tu respuesta, hija. Profesor, buenas tardes. La letra B, los relatos orales de la mitología griega. Gracias. A ver, vamos con Blanca. Blanca, la letra B, profesor, los relatos orales de la mitología griega. Ya. Rosemary. Rosemary Ramírez. La B, profesor. Ya, Los gracias. relatos Leonardo. orales. Muy bien, hija. Leonardo. La D, profe. La D de dado. Bien, gracias, hijo. Hasta ahí vamos a ir ya, luego voy a continuar con los demás. Ahí ya me han dado una idea, me han hecho la A, la B, la D. Muy bien, hasta ahí estamos yendo bien. La C no es la respuesta, obviamente la C no es respuesta. Ahora, queridos muchachos,
aquí la fundación de la literatura griega. Si te das cuenta, aquí sí habla, alguno dice, acá, vamos a ver, acá, algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega. Ojo, ahí te habla de algunos, ¿ah? No de todos, sino de algunos de ellos. Ahora, entre la B y la B dice los relatos orales de la mitología griega y la D dice los relatos orales de los griegos. Ojo ahí. Veamos acá en el texto. En el texto dice, querido alumno, los relatos, sí habla de los relatos, que componían la mitología griega, fueron inicialmente de naturaleza oral. Acá es el tema de la oralidad. ¿Sí? Entonces, respuesta. La B. ¿Y por qué no la D, profe? ¿Saben por qué no la D? Porque a la D le falta ese término, mitología. Le faltó ese término. Porque el texto, recuerden que los griegos se abocaban fundamentalmente, de acuerdo al texto, a la mitología, ¿no? Y esa mitología se dio en forma oral, o sea, relatos orales, ¿no? Entonces, por ahí nos damos cuenta, la D le faltó el término mitología. La única diferencia entre la B y la D es eso. La D no tiene mitología, pero el texto habla de la mitología. Entonces, la respuesta, queridos alumnos, ahí sería la B. ¿Ya, chicos? Bien. Continuamos entonces. Vamos ahora con el título. Ojo, el título, querido alumno, siempre tiene que ver muchas veces en un 95% con el tema. Es decir, el título es el mismo tema, muchas veces. Veamos acá. Es una visión particular del texto. Está formado por una frase nominal, igual que el tema, ¿no? Por ejemplo, acá dice, los elefantes de Kenia viajan en grupos de hasta 30 individuos, pero muchas veces no caminan ordenadamente y algunos suelen perderse. Se descubrió que estos son capaces de reconocer a compañeros del mismo grupo por el aroma de los restos de orina. Ellos no utilizan solamente esta información para identificarse, también pueden recordar dónde estuvieron ciertos elefantes. Título. ¿Qué título tiene el texto? El peculiar reconocimiento entre los elefantes de Kenia. Ahí vamos. Los elefantes de Kenia, simplemente. Ese sería el título. Y obviamente el tema también es lo mismo. Los elefantes de Kenia es el tema. Tema y título, reitero, comparten las mismas raíces. Muchas veces son lo mismo. Por ahí no nos vayan a agarrar con ese título de ahora que cómo se hace eso, ¿no? Tema y título, por lo común, son lo mismo. Muchachos, bien, vamos ahora con idea principal. La idea principal, en primera instancia, analiza y responde la siguiente interrogante. Acá vemos esta imagen, ya saben, acá vemos al Kiko, al Chavo y a Don Ramón. Pregunta, ¿qué sucedería si se retira el Chavo del programa? Respuesta, simplemente no tenía sentido porque es la figura principal. Es decir, este personaje de esta serie, del Chavito del 8, si lo sacamos al Chavo, ese programa ya no tendría sentido, ¿no? Ya no tendría sentido absolutamente, ¿no? Entonces, de la misma manera, se entiende como idea principal aquella estructura que nos brinda una idea medular o importante dentro del texto. Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no se tendría un sentido pleno y se limitaría la práctica de la comprensión de lectura. Muy bien, ¿cuáles son los pasos para identificar una idea principal? Ojo, acá sí tiene que tener muy en cuenta de lo que hemos hablado del tema. Primer paso para identificar idea principal es identificar el tema. Es el primer paso. No se olviden, reitero, querido alumno, para identificar la idea principal, primero identificamos el tema. Ya saben cómo identificamos el tema preguntando de qué trata el texto. Si yo leo un texto, vamos a referirnos en este caso como que el contenido hable de una enfermedad. Vamos a poner que el tema sea la tuberculosis. Este es el tema, ya como ejemplo. Ahora, la idea principal, ¿cómo se identifica? Preguntando luego, ¿de qué trata el texto? Esto más, ¿y qué dice del tema? Entonces, si mi tema es la tuberculosis,
Yo puedo decir, ¿y qué dice de la tuberculosis? Yo puedo decir que la tuberculosis ha causado muchas muertes en el mundo. Querido alumno, no te olvides, si tu tema, reitero, es la tuberculosis, eso es el tema, tu idea principal también debe contener la palabra tuberculosis, debe contenerlo. No debe estar ausente, debe estar presente el tema en tu idea principal. Ahora, ¿qué dice acá? Recuerda que la idea principal es una estructura que siempre va a presentar verbo. Esto es lo importante. La idea principal sí tiene verbo. El tema les dije que no tiene verbo. También va a afirmar o negar una idea. Por ejemplo, la tuberculosis ha causado muchas muertes en el mundo. ¿Cuál es el verbo? Causado. Del verbo causar. Este es el verbo. Fíjate. Entonces, es la característica de la idea principal. El tema es una frase nominal, la tuberculosis. La idea principal ya es una oración. Es una oración que va a contener verbo y obviamente debe estar presente también el tema, como en este caso la tuberculosis. Sí, chicos, vamos a ver con la práctica. A ver, Rosemary Ramírez. Ayúdame con esta lectura, Rosemary. El origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. Murmullo de las aguas y los gritos de los animales. Llegaron en el hombre primitivo el sonido de la lluvia, la presión de la piedra. Profesor, se cortó. A ver, Rosemary, ya Rosemary, a ver, mueve tu pantalla. A ver, vamos mientras tanto con Marisa. Marisa Chuquihuanca. Vamos, Marisa. Profesor, se cortó la voz. Sí, no te preocupes, Rosemary. Sí, es de la línea, hija. Marisa, ¿me escuchas? Marisa. ¿Puedo continuar yo, profesor? A ver, después de Marisa le sigue, a ver, para que diga, profe, usted no respeta el orden de mi mano. Odilia, Noemí. Odilia. Hola, profesor, buenas noches. Voy avanzando ya con Flor Paredes. ¿Quién me habla, por favor? Dime tu apellido, por favor. Dime tu apellido. Profesor, buenas noches, soy Odilia. Ah, ok, dime, Odilia, a ver si te escuchamos, hija. ¿Lo leo el texto, profesor? Sí, por favor. El origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. El rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y de los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y de los sonidos que se producían al construir las chozas, al labrar armas, fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remota al tercer milenio antes del Cristo. Muy bien, gracias, Odilia. Muy bien, gracias, Odilia. A ver, no bajen la manito ahí, no baje Flor, Merita, Ion, Blanca, Jenny, Hielo, Adriano, no bajen, por favor, porque si bajan, ahí pierden su oportunidad. A ver, vamos acá, voy a leerlo una vez más. El texto dice, el origen de la música está en los sonidos de la naturaleza, el rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que se producían al construir las chozas o labrar armas fueron como otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Bien, antes de resolver la idea principal, el primer paso, ¿cuál es? El primer paso, querido alumno, es identificar el tema. El tema, ¿ya? A ver,
Vamos a identificar el tema. Pregunto, a ver, voy a preguntar, ¿ya? Para ser ordenaditos y también dar su puntito, si no, es que a todos cuando me responden en unísono, como se dice, no sé quién me ha respondido y no a nadie pongo su punto. Entonces, tengan levantadito su mano, voy a ir avanzando para hasta darle con ustedes. Reitero, si se equivocan, no se preocupen. No tengan el temor si respondo mal, el profe me va a quitar puntos. No, más bien te voy a duplicar tu puntaje porque estás participando. A ver, voy con Flor Paredes. Buenas tardes, profesor. Es la profesor. Es la melodía. Antes de eso, hija, antes de eso, ¿cuál es el tema nada más? No me digas la respuesta. ¿Cuál es el tema del texto? ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla el texto? El tema. Quiero saber el tema, chicos. No me digan todavía la respuesta, la idea principal, solo el tema. El origen de la música. Voy preguntando, Emerita, tu respuesta. Tema, solamente el tema. Los sonidos de la naturaleza. Ya, Ion, tu tema, hijo. Voy avanzando con Blanca. Blanca, el tema, ¿cuál es el tema del texto? El origen de la música, profesor. Ya, Jenny. Jenny Rivera. Cielo Cubas. El origen de la música. Ya. Y a ver, voy con Adriano. Adriano Panduro. El origen de la música de la naturaleza. Muy bien, vamos por ahí. Correcto, muchachos. El tema, lo han acertado ahí. El tema es el origen de la música. ¿De qué trata el texto? El texto trata del origen de la música. Nada más esto. Ese es el tema, chicos. ¿Ya? Ahora, si esto es el tema... Profesor, me llamó, disculpe. Profesor, disculpe, me llamó. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre, acá está abajo, es que esta es ¿cómo es la cuenta de mi mamá? O sea, digo, yo soy Naisha, pero acá dice que soy Jenny. Sí me entienden, ¿no? O sea, digo, estoy con Jenny. Jenny, sí. ¿Jenny Moreno? No, Jenny Liz. Yo, profesor. Jenny Liz. Ah, Jenny Liz. Sí, te llamé 100 veces, pero no me has hecho caso. Luego Sí, participamos, hija, ¿ya? No te preocupes. Ahora, queridos alumnos, si el tema es origen de la música, la respuesta debe estar el origen de la música. Vamos a ver. ¿Qué dice la A? Los sonidos de percusión se remontan a muchos milenios. ¿Habrá el tema origen de la música? No. Descartado. La B, el origen de la música se relaciona en los sonidos de la naturaleza. Puede ser porque ahí está presente el tema. El origen de la música. La C, la música es la manifestación de la naturaleza. Y la D, los instrumentos de percusión aparecieron hace mucho tiempo. Vamos a darle la razón a este aparecieron mucho tiempo. Habla también del origen de la música. Ya. ¿Nos quedamos con la B o la D? Con la B, profe. La B, profe, la B. Muy bien. La B. Muy bien, chicos, claro, con la B, excelente. La respuesta acá es la B. ¿Te das cuenta cómo el tema, cuando se identifica el tema, te ayuda a responder la pregunta? Y acá está, el origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. Acá se relaciona los sonidos de la naturaleza. Ahí está presente. ¿Sí? Entonces no te olvides la idea principal. Ahora sí, vamos. Este texto, el texto 1, es de su módulo, ¿ah? Es de su módulo. Los que están con su módulo, acá vamos a trabajar un poco de su módulo. A ver, voy con Emerita Gómez. Ayúdame con la lectura, hija. Ya, profesor, buenas tardes. Existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. Según una de las teorías propuestas, los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios medioambientales ocasionados por la retirada de los mares poco profundos
a finales de la era de los dinosaurios. Sus defensores postulan que los dinosaurios fueron reduciéndose en variedad y número durante un periodo que duró varios millones de años. Los recientes descubrimientos que indican el impacto de un gran asteroide o cometa en el límite entre el período Cretácico y la era terciaria, hace unos 65 millones de años, han favorecido la hipótesis de que tal impacto podía haber desencadenado cambios climáticos que provocaron la extinción de los dinosaurios. Muy bien, gracias, gracias. Muy bien, ahí tenemos la lectura. Ustedes saben la mejor forma de desarrollar comprensión de lectura es la siguiente: leer rápidamente el texto, luego ir a la pregunta que te preguntan y luego volver a leer el texto nuevamente, pero en forma comprensiva. Sí, eso es cuando tienes tiempo. Ahora, suponiendo que no tienes tiempo, estás en un examen y estás con el tiempo, pero que vuelas, no leas al texto, vaya diferente a las preguntas. Lee las preguntas, qué cosa te están preguntando, y lee comprensivamente el texto. Ese es, no lo digo yo, lo dicen los expertos, es la mejor manera de resolver comprensión de lectura frente a un examen. Recuerden que el tiempo es lo que nos falta en un examen, el tiempo. Entonces ya vuestra compañera, en este caso Emerita, hizo la lectura, la primera lectura. Voy a leerlo una vez más, ¿ya? Traten de comprender el texto. Y si nos damos cuenta, acá nos están preguntando el tema. Ojo, nos están preguntando el tema, no otra cosa, solo el tema. A ver. Dice, existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. Según una de las teorías propuestas, los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios medioambientales ocasionados por la retirada de los mares poco profundos a finales de la era de los dinosaurios. Sus defensores postulan que los dinosaurios fueron reduciéndose en variedad y número durante un periodo que duró varios millones de años. Los recientes descubrimientos que indican el impacto de un gran asteroide o cometa en el límite entre el periodo Cretácico y la era terciaria, hace unos 65 millones de años, han favorecido la hipótesis de que tal impacto podía haber desencadenado cambios climáticos que provocaron la extinción de los dinosaurios. Muy bien, ahí tenemos el texto. Pregunta, dice, el tema leído es la historia de los dinosaurios, característica morfológica de los dinosaurios. La C, teoría acerca de la extinción de los dinosaurios. La D, la extinción de los tiranosaurios. Y la E, el impacto de un cometa. A ver. Vamos a ver con Blanca Lachos. Blanquita, ¿estás ahí ahora sí? La C, teoría acerca de la extinción de los dinosaurios, profesor. Tú eres Blanquita, ¿no, Blanca? Sí. Ah, ok, Blanca Lachos. Muy bien, Blanquita dice la C. A ver, con Reina Castillo, ¿cuál crees tu respuesta, hija, para ti? Buenas noches, profesor. La C, teorías acerca de la extinción de los dinosaurios. Ya, muy bien. Vamos con Leonardo Ubaldo. Profe. Leonardo, mijo. Lo que yo creo es la C, profe. La teoría acerca de la extinción de los dinosaurios. Ajá, muy bien, gracias, hijo. Me quedé en Leonardo, no te vayas, Angélica, ni Concepción, ni Junior, no me dejen, por favor. A ver, vamos acá, ¿ya? A ver. Historia de los dinosaurios. ¿El texto hablará de la historia de los dinosaurios? Si te das cuenta, acá en ninguna parte habla de la historia de los dinosaurios. No hay. No hay, ¿no? Ahora, la B dice característica morfológica de los dinosaurios. El texto no habla de las características. Con esas características morfológicas ya viene de forma. En una partecita dice, sí, que los dinosaurios... a ver, en esta parte, ¿dónde está? Lo único que dice acá que fueron reduciéndose en variedad y número durante el periodo que duró varios millones de años. Pero cuando es características morfológicas, quiere decir que el dinosaurio tenía 4 patas, una boca gigante, un cuello largo. Eso no dice. Entonces, el texto no habla de las características morfológicas del dinosaurio.
Ya, la C, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? La D, la extinción de los tiranosaurios. El texto no habla, ni lo menciona ni tácitamente, ni implícitamente de los tiranosaurios. No lo dice. La D, el impacto de un cometa. El impacto de un cometa sí lo habla del impacto de un cometa, acá está, ¿no? Indica impacto de un gran asteroide, ¿no? O sea, de un cometa, acá. Pero, ¿no? Esto sería, no sería el tema, esto es un subtema, porque sería una de las causas por lo cual había habido la extinción de los dinosaurios, el impacto de un cometa. Pero eso no sería el tema habla sustancialmente de los, en este caso, de los dinosaurios. Y la respuesta al que lo han dado, creo que todos los que he preguntado, seguramente ustedes también ahí, la C, teoría acerca de la extinción de los dinosaurios. Y chicos, es la respuesta. Muy bien. Ahora sí, voy con Angélica. Angélica Guaman, ¿estás ahí? Angélica, ¿me Buenas escuchas? noches, profesor. Hola, hija. ¿Me ayudas con la lectura del texto 2, por favor? Ya. Escuchamos. Aunque se explica músicas De muy distinto. de músicas de un distinto carácter y forma, tango es una palabra cuya original responde al mismo fenómeno histórico del trasiego cultural entre España y América. Ay, no veo, profesor. Ya, ahorita mando tu lentes, hija. A ver, voy con bueno, Concepción, Mamani, Concepción, ayúdame. Sí, profesor, buenas noches. Hola, hija. Ayúdame la lectura, por favor. Ya. Aunque se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico. El trasiego cultural entre España y América de raigambre africana proviene del comercio de esclavos, según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas. En algunas lenguas africanas designaban el lugar donde se reunía a los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tango mao era un africanismo de la lengua portuguesa y quería decir hombre de África con negros. Hombre que trafica con negros, en América. Por extensión, se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar, y por el mismo proceso de aplicación verbal a toda la música que se tocaba en ellos. El parecido con el término tambor ha hecho pensar que se trataba de una deformación de esta palabra, ya que tambor fue asimismo en los siglos XVII, XVIII y XIX, un lugar de baile de distintos pueblos de Hispanoamérica. Muy bien, gracias. Gracias. Tú eres Concepción, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, Concepción, gracias. Correcto, ahí nos ha leído el texto 2. La pregunta acá es la idea principal. ¿Ya? Idea principal. Es la única pregunta. Voy a leer una vez más. A ver, dice, aunque se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico, el trasiego cultural entre España y América, de raigambre africana. Proviene del comercio de esclavos, según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas. En algunas lenguas africanas designaba el lugar donde se reunían a los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa que quería decir hombre que trafica con negros. En América, por extensión, se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar. Y por el mismo proceso de ampliación verbal,
Toda la música se tocaba en ellos. El parecido con el término tambor ha hecho pensar que se trataba de una deformación de esta palabra, ya que el tambor fue asimismo en los siglos XVIII y XIX el lugar de baile distintos pueblos de Hispanoamérica. Bien, acá nos preguntan la idea principal. A ver, ahí nomás quiero saber cuál es el tema, de qué habla el texto. A ver, voy preguntando ya. A ver, ¿dónde me he quedado con Junior? Junior, ¿cuál crees sea el tema, hijo? La música, profesor. Ya la música dice Junior. Rocío Payano. Rocío, ¿me escuchas? Buenas noches, profesor. Dime, hija, ¿cuál crees que sea el tema? De la lengua africana. Ya, de la lengua africana, dice Rocío, gracias. Jackie Moreno Solís. ¿Cuál cree que sea el tema, Jackie? Jackie. Profesor, buenas noches. La lengua africana, profesor. Ya, lengua africana, dice Jackie. Miriam Ríos, ¿de qué trata el texto? ¿De qué habla el texto? Miriam Ríos. Jenny Rivera Lázaro. Digo, Jenny Rivera Ramos. Estoy cambiando el apellido. Rivera Profesor. Ramos Jenny. Sí, Dime, hija, profesor. ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto 2? Trata sobre el tráfico con negros, profesor. Ya, muy bien, muchachos. Hay un detalle acá, ¿sí? ¿Ya? Aunque se aplica en músicos de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico trasiego cultural entre España y América. De raíces de raigambre africano proviene el comercio de esclavos. Según historiadores como José Goé, las lenguas africanas designaban el lugar donde se reunían los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao, ojo, acá el tema es el tango, simplemente el tango, porque acá habla del tango. Y el tango es una música para bailar. Acá también nos habla del tangomao. ¿Sí? Entonces, el tema debe estar vinculado al tango. Ahora, ¿cuál es el tema? Digo, ¿cuál es la idea principal? Si el tema es el tango, ¿cuál creen que sea la idea principal? A ver, ahora sí. A ver, voy con Anthony Rodríguez. Tu respuesta, hijo. Voy a leer las alternativas, ¿ya? A. José Gobello estudió el tango. La B. El tambor era un baile en los siglos XVIII-XIX. C. La palabra tango se deriva de un africanismo. La D. El tango es un fenómeno histórico. La E. La población negra se reunía para cantar y bailar. A ver, voy con Flor Paredes. Tu respuesta, hija. Cielo Cubas. Profesor, la D. Ya, cielo, ¿no? ¿Cierto? Cielo Cubas. Sí. Ya, cielito, gracias. Miriam Ríos. Profesor, la C. La C. Ya. Leslie, hace rato Leslie está levantando la mano, no le estoy haciendo caso. Leslie, ¿cuál es tu respuesta? La C, profesor. La palabra tango se deriva a un africanismo. Ya. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. En este punto, ojo, tengamos en cuenta la idea principal. ¿Ah? ¿De qué trata el texto? El texto trata el tango. ¿Y qué dice el tango? ¿Que se deriva de un africanismo o es un fenómeno histórico? A ver. Acá está. El tango es una palabra cuyo origen responde a un fenómeno histórico. Ahí está.
2 puntos, el trasiego cultural entre España, América y todo lo detalla. Entonces, ojo, la respuesta acá, chicos, la respuesta es la D. Es un fenómeno histórico. ¿Por qué? ¿Por qué el tango es un fenómeno histórico? Porque nos habla cómo se dio su origen del tango, cómo llegó a Europa, cómo llegó a América. Eso es lo que habla del tango. Entonces, básicamente es un fenómeno histórico, no tanto como que se deriva de un africanismo. Claro, su etimología sí, pero ahí queda como subtema, pero no como idea principal. ¿Ya, chicos? Bien, nos ganó la hora, chicos. Nos ganó la hora. Bueno, nos vamos a quedar esta parte. Agradecerles a ustedes su tiempo y su paciencia, queridos alumnos. Nos vamos a quedar en este punto. Solo sí, por favor, ya termina el bimestre. Ustedes han empezado en marzo. Tienen todavía hasta abril, más o menos hasta el 20 de abril. Avancen su módulo, por favor. Una vez que presentan su módulo, ya pueden solicitar a la semana sus evaluaciones, su nota, en este caso su calificación. ¿Con quién? Con su asesora. Sí, por favor, su asesora. Ustedes una vez que envíen su trabajo, envíen todo su trabajo en conjunto. No envíen curso por curso, sino todo en conjunto, de matemática, comunicación, todo lo envían. Solo la evaluación, por favor, solo la evaluación. No más. La evaluación. Lo envían y al cabo de unas semanas le piden sus notas. Señorita asesora, necesito ver mi boleta de notas, a ver si aprobé o desaprobé. ¿Ya, chicos? Entonces, les deben responder en ese tiempo, en ese promedio, para que sepan, ¿no?, cómo está en su proceso académico. ¿Ya, chicos? Entonces, si hay dudas, siempre consulten con vuestros profesores. Con mi persona, el tema de comunicación, RV, por ahí computación, los que no tienen computadora, no se olviden, soliciten con mi persona el cuestionario de computación, porque en su módulo básicamente está para trabajar con una computadora, y si no lo tienen, pues me escriben, dice, profe, necesito el cuestionario de computación, y se los envío. ¿Ya, chicos? Muy bien, no hay más punto que tratar. Agradecerles por su tiempo y su paciencia, y nos vemos en el siguiente bimestre. Gracias, chicos, buenas noches y feliz fin de semana. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Chicos, cuídense mucho, nos vemos la próxima clase. No, profe, Buenas noches, Hasta luego. profe. Gracias. Buenas noches, profesor. Cuídese. Nos vemos en la próxima clase. Chicos, nos vemos. Felicidades a todos. Hasta luego, profe. Bendiciones. Gracias, nos igualmente, vemos. profesor. Gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Nos vemos, muchachos.